Nadie está por encima de la ley y vives en una nación democrática moderna. Su seguridad depende de ese principio. Nadie, ni siquiera el presidente. Pero, ¿y si su gobierno también fuera su iglesia? ¿Qué pasa si su jefe de Estado también habló por Dios? ¿Y si decidieran que crees las cosas equivocadas? El friso en el palacio de Carlomagno, en Aquisgrán, Alemania, cuenta esa historia. Muestra a Cristo sentado en un trono terrenal. A su izquierda está el emperador Carlomagno. A su derecha está el Papa Católico Romano León III. Este es un reino unido por la Iglesia y Estado. En esta imagen está la historia de Europa. En esta imagen está la idea de que Cristo gobierna a través de una combinación humana de Iglesia y Estado. En esta imagen está la historia de los millones de personas asesinadas en nombre de Dios. Pero esta imagen es más que una historia. También es un plan para el conflicto bíblico final que incluirá a todas las naciones del mundo antes del regreso de Cristo. Incluso hay fuerzas que trabajan hoy para convertir esta profecía en una realidad. ¿Podría suceder en su vida? Únase a nosotros en Beyond Today mientras contamos la historia de por qué Europa es importante. La unión letal de la Iglesia y el Estado. El día de Navidad del año 800, el rey Franco Carlomagno se arrodilló en oración ante el altar en la Basílica de San Pedro en Roma. El Papa León III produjo una corona y la colocó sobre la cabeza del rey. La multitud de personas en la catedral gritó: «Salve a Carlos el Augusto, coronado por el gran Dios y trayendo paz al emperador de los romanos». Él fue ungido con aceite. El Papa León lo saludó como emperador. Carlomagno se convirtió en el César cristiano. Fue proclamado rey de Europa, cimentando una alianza con el papado y el imperio. Podemos ver que esta coronación es el evento central de la Edad Media. Todos los que presenciaron esta escena ese día entendieron que el Papa y el Rey eran gobernantes conjuntos en la tierra. El Papa habló por Dios. Carlomagno recibió su corona de la mano del Papa para simbolizar la elección de Dios para gobernar a todos los pueblos. Y así nació el Sacro Imperio Romano como lo llamamos hoy. Esta alianza entre la Iglesia y el Estado determinó el destino de los eventos en el continente europeo durante los próximos 1000 años. Carlomagno y el Papa vieron esto como un renacimiento del antiguo poder romano. El nacimiento de este nuevo reino fue una noble idea, un sueño de seguridad y paz, orden y civilización plantados en un periodo bárbaro y violento conocido como la Edad Oscura. Fue aquí, en Aquisgrán, no en Roma, donde Carlomagno construyó su palacio y capilla. La capilla se completó en el año 805 y todavía hoy es un lugar donde los peregrinos religiosos reconocen el significado establecido y construido en cada piedra del edificio. La parte original de la catedral de Aquisgrán tiene 3 niveles y tiene la forma de un octágono. Está construido sobre la base de un antiguo templo celta. Las proporciones de esta iglesia siguen los números del libro de Apocalipsis. Dentro de la cúpula de esta catedral se ve un mosaico que representa la adoración del Cordero. Aquí en el púlpito hay fragmentos de cerámica romano, vidrio y una estatuilla de águila. El diseño y los elementos aquí estaban destinados a enviar un mensaje. Carlomagno pretendía que su capilla simbolizara la unión de su reinado como emperador con la autoridad espiritual de la Iglesia. Este es el cofre de oro macizo que contiene el cuerpo de Carlomagno.
Está rodeado de reliquias, el supuesto traje de Cristo, una prenda de María e incluso una astilla del cráneo de Carlomagno. Todas estas reliquias son adoradas por los fieles. Incluso la gran araña de hierro suspendida, llamada la Corona de las Luces, simboliza las paredes de la Nueva Jerusalén descritas en el libro de Apocalipsis. La inscripción en ella dice: Jerusalén, Sión celestial, y está dedicada a la Santa Virgen Estrella del Mar. Aquí está el trono imperial de Carlomagno. En este simple trono de mármol, más de 30 coronaciones de reyes ocurrieron en un lapso de 700 años. Esta catedral imperial aquí en Aquisgrán es una lección de historia viviente. Todo sobre este edificio habla de poder. Este fue un paso significativo, lo que ocurrió aquí en Aquisgrán en la historia de Europa, la religión y la iglesia. Por primera vez tenemos un rey alemán, un palacio y una ciudad capital en el norte de Europa. También fue un gran paso en la profecía bíblica. Aquí hubo una transferencia de poder político del mundo mediterráneo de la antigua Roma al norte de Europa. Este lugar, esta catedral en Aquisgrán, cuenta la historia de un rey, Carlomagno, del norte de Europa, coronado por el obispo de Roma como emperador romano. Y todo esto fue declarado como el Imperio Romano revivido, el Sacro Imperio Romano. ¿Por qué importa esto? ¿Es solo una lección de historia interesante? Importa porque la Biblia nos cuenta la historia y la Biblia nos dice la profecía. Nos dice que en nuestro tiempo veremos un aumento de este estado de superpotencia en la escena mundial. También será una combinación de poder político y religioso. Será más grande que cualquier cosa soñada por Carlomagno. Encontramos este poder venidero profetizado en el libro de Daniel, en un pasaje que también predice el propio imperio de Carlomagno. La historia comienza en la antigua Babilonia. El segundo capítulo de Daniel registra que el rey babilónico Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen gigantesca de un hombre, con partes de la imagen compuesta de diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y mezclados con arcilla. Luego Daniel explicó que surgirán una serie de imperios para dominar la tierra que conocemos como Medio Oriente y más allá. La cabeza de oro de la imagen representaba el imperio babilónico de Nabucodonosor. Tú, oh rey, dice, eres esta cabeza de oro. Daniel luego le dijo al rey sobre el surgimiento de otro reino inferior al tuyo, seguido de un tercer reino de bronce y finalmente un cuarto reino, fuerte como el hierro, que rompería en pedazos y aplastaría a todos los demás. Del sueño vemos que los 4 reinos son parte del mismo sistema y están dirigidos desde la misma fuente, Babilonia. De la historia sabemos que estos 3 reinos siguientes después de Babilonia fueron el imperio persa, el imperio griego de Alejandro Magno y el imperio romano. Un tema conectó estos imperios. Fue el impulso para construir una cultura desafiando la voluntad de Dios. Roma, el más grande de estos imperios, rompió a sus enemigos en pedazos y aplastó a todos sus competidores. Roma construyó un imperio que se extendía tan al norte como las Islas Británicas y la Alemania moderna. Considera algo interesante sobre la imagen. Los pies y los dedos de los pies estaban compuestos, en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro, lo que significa que el reino se dividirá en parte fuerte y en parte frágil. Esto significa que estará formado por personas que no se adherían unas a otras, así como el hierro no se mezcla con el barro. Los dedos de los pies de esta imagen nos dan una imagen relevante para la escena política de hoy, aquí mismo en Europa. Estos 10 dedos son los mismos que los 10 cuernos de otra imagen que se encuentra en Apocalipsis 17. Hay 10 reyes que tienen el poder por un corto tiempo el uno con el otro y luego se lo dan al otro llamado la bestia.
La línea de tiempo representada por esta imagen comienza con la cabeza de los días de Nabucodonosor y continúa esa línea de tiempo desde la cabeza hasta los pies. La imagen representada después de Babilonia, los imperios persa, griego y romano que seguirían cada uno en su propia era. El sueño de Nabucodonosor representaba imperios mundiales que reinarían hasta el final de la era. Su sueño nos lleva a nuestro mundo y entender su significado es comprender los eventos mundiales de hoy. En Apocalipsis 13, él dijo que vio en la arena del mar una bestia que se elevaba del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y en sus cabezas el nombre de la blasfemia. Lo que Juan estaba viendo era el imperio romano, el poder temible y el impacto mundial que este imperio posee. Nunca ha habido una potencia mundial como la de la antigua Roma. Lo que sucedió en Roma, el poder del Estado en un solo hombre y el papel de la religión continúa moldeando los acontecimientos mundiales y en última instancia la profecía bíblica. Esta bestia, que representa una superpotencia geopolítica moderna, tiene características de leopardo, oso y león, que muestra continuidad con los antiguos imperios de Babilonia, Persia y Grecia. Como Roma se había tragado estos imperios anteriores, también lo hace este gran imperio final de la visión de Juan. Todo lo que Daniel vio ahora se enfoca más claramente. Una bestia es un símbolo apropiado para estos imperios. Babilonia, Persia, Grecia, Roma y un sinnúmero de otros reinos han ejercido su poder para atacar, oprimir y esclavizar a otros para que puedan preservar su control. El dragón, Satanás el diablo, es la influencia sobrenatural que no se ve. Trabaja tras bambalinas en esa superpotencia mundial final. La gente dirá, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer la guerra contra él? Este poder parecerá invisible e imparable. Hará guerra contra los santos, matando y persiguiendo a los fieles siervos de Dios. Tan grande será el dominio de esta bestia que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, idioma y nación, y todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. El poder de Satanás el diablo estará detrás de este bestial poder mundial. El mundo, sin saberlo, estará adorando al diablo. Siglos de la historia llevan el registro del gobierno injusto del hombre sin la guía de Dios. Al igual que su predecesor, este sistema de los últimos tiempos se enfrentará a Dios, suprimiendo su verdad y atacando a aquellos que fielmente le sirven. La Biblia revela una combinación letal de iglesia y Estado en los años que nos esperan. Le llevo de vuelta a la escena allí en el palacio de Carlomagno, aquí en Aquisgrán. Cristo sentado en un trono, Carlomagno arrodillado a sus pies a la izquierda y el Papa León III arrodillado a su derecha. Aquí, cincelada en piedra, está la historia que acabamos de leer en Apocalipsis. Apocalipsis describe una combinación de poder religioso y político. Es un superpoder que llegará para transformar el mundo en un momento de gran crisis. La Biblia describe un tiempo venidero de agitación mundial. Necesitará un poder para estabilizar a las naciones en un momento en que parece que el orden mundial podría desmoronarse. La profecía de Daniel nos muestra un esbozo de la historia mundial desde el tiempo antiguo hasta nuestro mundo de hoy. Lo que comenzó en Babilonia con un sistema político, espiritual y cultural ha pasado a través de los siglos en el estado político moderno que forma la Europa moderna. Aquí, en Aquisgrán, un caudillo franco llamado Carlomagno administró un reino que se extendía desde el mar Báltico hasta el extremo de Italia, desde las orillas del Atlántico hasta el río Oder en el este. Gobernó como un emperador coronado con el nombre de Augusto, el primer y más grande emperador romano. El reino de Carlomagno, reconocido por el Papa en Roma, trasladó la autoridad política del antiguo imperio romano del mundo al norte de Europa. Cuando el Papa lo coronó emperador, se estableció el fundamento de lo que más tarde se llamaría el Sacro Imperio Romano. Carlomagno creó la idea de Europa para el mundo moderno.
Carlomagno se convirtió en el padre de Europa, el primer europeo. En Carlomagno había una combinación letal de poder. Más que un jefe de Estado, también se convirtió en el protector de la Iglesia, difundiendo su versión del cristianismo entre las tribus bárbaras. En el momento de la espada, convirtió a grupos enteros de personas al cristianismo. La forma de religión de Carlomagno era común para la época: convertirse al cristianismo o morir. A menudo no había otra opción. En una sangrienta marcha para someter a las tribus germánicas, conocidas como los sajones, decapitó a 4.500 prisioneros y luego marchó cientos de millas para observar la fiesta de la Natividad. Regresemos a la imagen de Cristo sentado en un trono. El Papa y el Emperador se arrodillan ante él mientras sostienen una esfera del mundo con una cruz cristiana en la parte superior. Esta escena retrata la creencia de que Cristo gobierna en la tierra a través de su iglesia ahora. Esta idea de que Cristo gobierna en la tierra a través de la iglesia no se enseña en la Biblia, pero se convirtió en la idea dominante a través de un padre eclesiástico llamado Agustín en el siglo V. Agustín fue el más grande de los primeros teólogos. En su libro La ciudad de Dios explicó una transferencia de poder del cielo a la tierra a través de la iglesia. Esto explica el colapso de Roma. El libro de Agustín, La ciudad de Dios, fue uno de los favoritos de Carlomagno, debido a que esa iglesia ya había abandonado las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Una vez que la fe fue entregada, fue solo un pequeño paso hacia la idea de que la iglesia era el reino de Cristo en la tierra. Con esta nueva creencia de que Cristo gobierna a través de la iglesia y ahora el Estado, le dio a Carlomagno el poder total. La Biblia dice que a la segunda bestia del Apocalipsis 13 se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y cause que todos los que no adoran la imagen de la bestia sean asesinados. Aquí, con Carlomagno, ahora emperador, la iglesia tomó la imagen del gobierno romano, sobrevivió y luego 300 años más tarde da vida al imperio estatal de Carlomagno a través de la coronación. A su vez, el imperio de Carlomagno dio nueva vida al sistema romano. El historiador Will Durant lo dice perfectamente: Roma murió al dar a luz a la iglesia. La iglesia maduró heredando y aceptando las responsabilidades de Roma. Así es como la imagen de la bestia descrita en Apocalipsis pasó a la iglesia en Roma y la soportó. El cristianismo avanzó, pero a menudo por conversión forzada. Aquí había una combinación de iglesia y Estado, un arma largamente letal. Aquí estaba el opuesto exacto de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y el ejemplo de sus apóstoles y discípulos que llevaron el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios al mundo de su tiempo. ¿Por qué necesitas entender esta historia? Porque volveremos a ver esta unión de una iglesia y un sistema político. Las raíces de Europa son cristianas. Ellos siempre lo han sido. Lo vimos en Aquisgrán, en Aachen, con la majestuosidad preservada de la Catedral de Carlomagno. Lo vemos contado en toda Europa y aquí en Bruselas, las grandes catedrales y el arte que habla de temas religiosos y cristianos. Vaya a cualquier museo en Europa y verá arte y artefactos religiosos. Las raíces de Europa son cristianas y su historia atestigua el hecho de que la religión, y específicamente la religión cristiana, es lo que unió a las diversas tribus, naciones, etnias e idiomas que estuvieron aquí y todavía están aquí. La religión lo unió, a menudo bajo la presión de una espada. La gente aquí se ensangrentó a sí misma a través de guerras religiosas. La civilización europea buscó hacer otras partes del mundo a su imagen, nuevamente a través de la guerra. En el futuro, también será la religión la que pegará a esta religión frágil en una superpotencia final como la descrita en la profecía bíblica.
Hoy la Unión Europea es una agrupación frágil de naciones que buscan la estabilidad. Tienen sus desafíos. Estados miembros con malas economías y finanzas y una creciente población musulmana que en unos pocos años superará en número a los europeos nativos. Y luego hay presión de Rusia hacia el este, que ve una Europa fuerte como una amenaza constante. Sin duda, Europa está pasando por cambios masivos. No desaparecerá, sin embargo, jugará un papel importante en el futuro. En el mundo de hoy hay poderes trabajando más grande que usted. Grandes poderes espirituales están trabajando para avanzar hacia el reino de Dios de la creación y quitar el reino de Satanás, el diablo. En Aquisgrán, donde Carlomagno construyó su palacio y su iglesia, se encuentra la clave para comprender la conexión entre lo que Dios nos muestra en Apocalipsis y los titulares del mundo de hoy. Los poderes terrenales de Europa, Rusia, los Estados Unidos e incluso el Medio Oriente, todos compiten por el control, el orden y la estabilidad. Aumentan las tensiones y surgen guerras entre las naciones por religión y etnicidad. Lo que vemos con nuestros ojos hoy cambiará de la noche a la mañana. La religión en Europa aún jugará un papel clave en la creación de una superpotencia mundial final. Europa no se originó debido a una agrupación de diferentes naciones, como hemos visto. Europa fue originalmente una iglesia y un imperio que se unieron en la época de Carlomagno. Se dice que Europa es la fe es Europa. Esa fue la idea unificadora del cristianismo que hizo posible que el Sacro Imperio Romano y los estados modernos de Europa cobraran vida. La fe común de Europa y las instituciones que la respaldaron crearon una cultura común. Una multitud de naciones e idiomas estuvo bajo una fe común durante siglos antes de que surgieran los estados modernos de Alemania, Francia y todos los demás. La religión luego causó guerras a través de los tiempos y las guerras han sido una característica constante de este continente. Los más de 70 años de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial no son normales. Europa siempre ha sido un caldero inestable y agitado de diferencias e intereses en conflicto. Este es el Parlamento Europeo en Bruselas. Es el punto central para la gobernabilidad de la Unión Europea de hoy. Pero Europa, a través de la Unión Europea actual, ha intentado crear solo un Estado secular sin religión. Está fallando, está siendo atacado por muchas fuerzas y eventualmente tendrá que volverse a sus raíces, a la religión, a preservarse y convertirse en lo que se describe en las Escrituras. Históricamente, la única región del mundo que se ajusta a la descripción del poder predicho en Apocalipsis es Europa. Ninguna otra región en la historia ha proporcionado las narrativas de una combinación de poder político. Ninguna otra región de hoy puede acercarse a proporcionar los elementos de la profecía bíblica. Ninguna. Sí, hoy los europeos son orgullosos de su naturaleza post-religiosa. Es cierto que el secularismo tiene una influencia dominante en la cultura europea, pero la religión en Europa no está muerta, ni mucho menos. Donde sea que vayas en Europa, ves signos del pasado religioso e incluso ves señales de un presente religioso. En algún momento surgirá una crisis global. Vemos eso en el libro de Apocalipsis. Tal vez comenzará con un ataque terrorista. Este ataque podría conducir a una reacción en cadena de eventos que desencadena la guerra. La solución implicará una promesa de la Iglesia y del Estado como nunca antes se ha visto. El orden y la estabilidad serán prometidos. Muchas naciones otorgarán soberanía a esta nueva y más grande superpotencia, según la cual la religión será la respuesta para estabilizar el orden mundial. Imbuido de este poder espiritual, ofrecerá lo que parece ser la única esperanza viable de supervivencia y prosperidad humana. Europa es una idea nacida de las largas eras de la cultura espiritual, política y económica que comenzó a orillas del río Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Es un concepto histórico y cultural que vemos primero delineado en el libro de Daniel. Lo que comenzó en Babilonia fluyó hacia el este a través de la influencia persa y griega y se estableció en Roma.
En Roma encontramos la mezcla de religión, una versión falsa del cristianismo y el poder del Estado que llegó a ser visto como el reino final y permanente en la historia mundial. Este sacro imperio, este sagrado imperio de pueblos y tribus, llegó a ver su misión de dirigir el curso de toda la historia futura. Sostuvo la idea de que duraría para siempre siendo la voluntad de Dios en la tierra. Es una idea arraigada en la creencia de que la humanidad puede hacer un nombre, una cultura, una ideología parte de la revelación del conocimiento del Dios creador y sobre él. Esa idea migró y creció a través de Persia, Grecia y el período romano. La semilla sobrevivió y sus ramas fueron plantadas en el norte de Europa. Europa hoy es el mar agitado del que surgirá una gran potencia mundial en un último esfuerzo desafiante para frustrar el propósito de Dios de plantar su reino en la tierra. Hemos estado examinando la historia bíblica entre Daniel y la revelación del reino de Satanás, construida sobre la base de Babel y Babilonia. Y aquí, en Hashem, tenemos los símbolos del imperio de Carlomagno, su reino, que nos cuenta la historia. Aquí está la iglesia que Carlomagno construyó para simbolizar su poder espiritual. Y a través de esa plaza se encuentra el ayuntamiento de hoy, construido sobre la base del antiguo palacio de Carlomagno. Juntos simbolizan la combinación letal de la iglesia y el Estado que ha traído. La buena noticia, sin embargo, es que el reino de Dios va a ser traído a esta tierra por Jesucristo y no será un reino dejado a otra persona. La buena noticia es que puedes comenzar a prepararte para ese reino hoy. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.